Hay momentos en la vida en los que alguien se enamora de nosotros y sentimos casi de inmediato que hay algo que no encaja. Nos admiran, nos idealizan, nos colocan en un pedestal, pero en el fondo, algo nos dice que ese amor no es realmente para nosotros. Nos quieren, sí, pero no como somos. Nos quieren por lo que representamos, por lo que proyectan en nosotros. Y esa diferencia, aunque invisible a primera vista, se vuelve abismal con el tiempo. Freud nos enseñó que el amor no nace del vacío, nace de una necesidad interna, muchas veces inconsciente. Desde su visión, las personas se enamoran por dos razones fundamentales: porque proyectan en ti una parte no resuelta de ellas mismas o porque encarnas una figura emocional de su pasado. En ambos casos, no se trata de un amor limpio, consciente, basado en la realidad del otro, sino de una reconstrucción de lo que falta adentro. Es decir, no te aman a ti, aman lo que tú activas en ellos. Este tipo de amor es poderoso, embriagador, incluso obsesivo, pero no es duradero. Porque cuando las proyecciones se desmoronan, cuando la imagen idealizada deja de sostenerse, aparece el desencanto. Y es ahí cuando muchas personas sienten que fueron engañadas, cuando en realidad lo único que colapsó fue la ilusión. En el caso de la primera razón, la proyección, el otro deposita en ti cualidades que no reconoce en sí mismo: fuerza, inteligencia, sensibilidad, libertad, valentía. Te ama como quien ama un espejo que le devuelve una versión mejorada de sí, pero en cuanto te muestras humano, imperfecto o distinto a esa fantasía, el amor se desvanece. No porque cambiaste, sino porque nunca estuviste ahí realmente para esa persona. Solo fuiste un escenario. En la segunda razón, la repetición inconsciente, el otro te ama porque le recuerdas a alguien que lo marcó emocionalmente. Una madre fría, un padre ausente, un cuidador exigente, una expareja ambivalente. Freud llamó a esto la transferencia. Es cuando el pasado se filtra en el presente y contamina nuestras relaciones actuales. Nos enamoramos buscando reparar heridas viejas, creyendo que si esta vez funciona, todo el dolor anterior se anulará. Pero lo que suele pasar es que terminamos repitiendo el mismo patrón, solo con distinto rostro. En ambos casos, el amor no es libre. Está atado a heridas, vacíos y deseos no resueltos. Y aunque puede sentirse real, porque el cuerpo responde, el corazón se agita, la mente se obsesiona, no se trata de un vínculo auténtico entre dos personas conscientes, sino de un juego entre lo que falta y lo que se espera. Para quienes han amado de esta forma o han sido amados así, hay un sentimiento de vacío que llega después. Una sensación de haber sido utilizados emocionalmente, incluso si no hubo mala intención. Es como si el otro hubiera estado amando un personaje, una idea, un sustituto. Y cuando descubren que no somos eso que imaginaban, el desencanto se vuelve casi inevitable. ¿Significa esto que el amor verdadero no existe? No. Pero sí significa que muchas de nuestras primeras conexiones amorosas, sobre todo las más intensas, tienen más que ver con nuestra historia interna que con el otro en sí. Freud no buscaba destruir la idea del amor, sino despojarla de su velo romántico para mostrar su raíz emocional más profunda. Si estás en la madurez de la vida, quizás ya viviste alguna relación así. Una donde te sentiste profundamente querido, pero no realmente visto. Una donde el otro te necesitaba más de lo que te conocía. Y quizás también fuiste tú quien alguna vez amó desde la herida y no desde la conciencia. Aceptar esto no es deprimente, es liberador. Porque entender por qué alguien se enamora de ti o por qué tú te enamoras de alguien es el primer paso para construir vínculos más auténticos, más presentes y menos dependientes de lo que ya pasó. Uno de los postulados más potentes del pensamiento freudiano es que la infancia no se queda atrás cuando maduramos. Aunque nuestros cuerpos cambien, nuestras responsabilidades aumenten
y nuestra vida parezca adulta, hay una parte infantil que sigue viva en nuestro inconsciente. Esa parte herida, deseosa o insatisfecha, busca una y otra vez resolver lo que no pudo ser resuelto en los primeros años de vida. Y el amor romántico, por extraño que suene, es uno de los escenarios principales donde esa infancia actúa. ¿Te has preguntado por qué te atrae cierto tipo de personas? ¿Por qué repites relaciones con dinámicas similares aunque prometas no hacerlo? ¿O por qué, en medio de un vínculo estable, empiezas a sentir emociones que no parecen razonables? Freud explicaba que gran parte de eso no se decide en la adultez, sino que nace de la forma en que fuimos amados, o no amados, durante nuestros primeros años. Desde esta mirada, cuando alguien se enamora de ti, muchas veces no te está viendo como un adulto completo, con matices, historia y complejidad. Te está viendo como una figura simbólica. Tal vez les recuerdas a la madre que los cuidaba con ternura, pero también los hacía sentir insuficientes. Tal vez reflejas al padre que los protegía, pero nunca estaba del todo presente. El inconsciente crea un puente entre el pasado y el presente, y el amor se convierte en un intento de resolver lo que quedó pendiente. Esto no solo aplica a quienes se enamoran de ti, sino también a ti mismo. La atracción que sientes por alguien, la manera en que te apegas, los celos, el miedo al abandono o la necesidad de complacer, todo eso tiene raíces más profundas de lo que solemos admitir. No es que estemos rotos, como a veces nos decimos, es que estamos programados emocionalmente por experiencias muy tempranas y esas huellas guían nuestros comportamientos mucho más de lo que quisiéramos. Freud hablaba del retorno de lo reprimido, esa tendencia del inconsciente a repetir lo que fue negado o enterrado. Así, podemos pasar décadas creyendo que ciertas elecciones amorosas son racionales o libres, cuando en realidad están determinadas por un deseo de reparación. Y esa reparación, por lo general, no tiene que ver con el presente, sino con algo profundamente enraizado en nuestro pasado emocional. En México, especialmente en generaciones mayores de 45 años, estas dinámicas son aún más potentes. La cultura del sacrificio, del deber familiar, de los roles rígidos en el amor y el matrimonio, han moldeado relaciones donde el deseo personal quedaba muchas veces en segundo plano. Y eso genera en la adultez un hambre emocional profunda, de ser vistos, valorados, escuchados, elegidos por quienes realmente somos. Cuando alguien se enamora de ti en esta etapa de la vida, puede parecer una redención. Por fin alguien te ve, te aprecia, te elige, pero si no hay conciencia detrás, ese enamoramiento puede estar motivado por lo mismo de siempre, una necesidad inconsciente de reparar lo no resuelto, de completar la historia. Y si no lo notamos a tiempo, podemos terminar atrapados en una repetición emocional que no nos nutre, solo nos desgasta. Tomar conciencia de esto no significa vivir con sospecha o miedo al amor. Significa mirar de frente nuestras elecciones, preguntarnos, ¿por qué esta persona me atrae tanto? ¿Qué parte de mí está siendo activada? ¿Estoy buscando ser amado o entendido? ¿Estoy conectando desde el presente o desde una herida pasada? Solo cuando podemos responder esas preguntas con honestidad, es que empezamos a amar con más libertad. Porque el amor maduro, el que realmente transforma, no es el que proyecta, ni el que repite, ni el que intenta llenar vacíos. Es el que mira al otro como es, sin necesidad de que represente a nadie más. Uno de los hallazgos más desconcertantes del psicoanálisis freudiano es que el deseo humano no es necesariamente racional, ni busca la felicidad, ni siquiera la compatibilidad. Lo que el deseo busca, en lo más profundo, es lo familiar. Incluso cuando ese familiar está lleno de dolor, ambigüedad o sufrimiento. Esta idea puede resultar incómoda, especialmente si creemos que nuestros deseos están guiados por decisiones conscientes. Pero si lo miramos con honestidad, muchas de nuestras elecciones amorosas tienen una lógica que no se explica desde la lógica.
Freud decía que el deseo está marcado por las primeras experiencias emocionales, muchas de las cuales no tienen palabras. Son sensaciones que se graban en el cuerpo, en la memoria afectiva, en la mirada. Por eso muchas veces terminamos deseando a personas que nos resultan conocidas, aunque no podamos explicarlo. Hay algo en su forma de hablar, de acercarse, de ausentarse, que despierta en nosotros un eco antiguo. No lo reconocemos a simple vista, pero lo sentimos. Hay algo en esta persona que me atrapa. ¿Y qué es ese algo? Usualmente es la repetición de una dinámica emocional temprana. Puede ser la tensión entre deseo y rechazo, o el patrón de darlo todo sin recibir lo mismo, o la sensación de que hay que ganarse el amor constantemente. Son moldes emocionales que conocemos de nuestra historia y que buscamos sin saber, porque representan lo que el amor ha sido para nosotros desde siempre. Por eso, hay personas que se enamoran de ti no porque seas el más atento, o el más compatible, o el más presente, sino porque representas algo familiar en su mapa emocional. Tal vez tu forma de no comprometerte les recuerda a un padre que nunca estuvo del todo. Tal vez tu intensidad conecta con una madre que amaba de forma excesiva, pero inestable. En ese vínculo, lo que realmente está en juego no eres tú, sino lo que tú simbolizas. Y eso es profundamente humano, pero también muy delicado. En el amor adulto, especialmente en personas mayores de 45 años, esto se vuelve aún más evidente. A esa edad ya no buscamos simplemente compañía o atracción. Buscamos un tipo de conexión que nos haga sentir vivos otra vez, o que nos devuelva algo que sentimos haber perdido. Para muchos, el enamoramiento llega como una oportunidad de redención emocional, pero si no hay conciencia, puede terminar en frustración o repetición. Aquí es donde la mirada freudiana incomoda pero libera, porque nos obliga a dejar de idealizar el deseo. Nos dice, no todo lo que deseas te hace bien, y más aún, no todo el que te desea lo hace por quien eres, sino por lo que representas. Esta verdad, aunque dolorosa, puede protegernos de grandes desilusiones. Nos invita a preguntar no solo ¿quién me quiere?, sino ¿desde dónde me quieren? Freud hablaba del deseo como una manifestación de lo reprimido. Es decir, aquello que fue prohibido, negado o imposible en el pasado, tiende a reaparecer disfrazado en el presente. Por eso hay personas que, sin saberlo, buscan relaciones que los hagan sufrir. No porque quieran sufrir, sino porque el sufrimiento les resulta conocido. Y el inconsciente prefiere lo conocido antes que lo desconocido, incluso si lo conocido duele. Aplicar esta mirada a tu vida amorosa no significa que debas desconfiar de cada relación o dudar de todo lo que sientes. Significa que puedes observar con más claridad qué patrones estás repitiendo y por qué. Si alguien se enamora de ti con una fuerza que parece desproporcionada, pregúntate, ¿qué está proyectando en mí? ¿A quién le recuerdo? ¿Estoy siendo visto o estoy siendo utilizado como escenario de una historia que no es mía? El amor no es malo, el deseo tampoco, pero cuando se convierten en herramientas inconscientes para reparar heridas que no nos pertenecen, el resultado no es conexión, sino confusión. El verdadero trabajo emocional empieza cuando dejamos de romantizar la intensidad y empezamos a buscar la verdad. A cierta edad, muchos de nosotros ya no buscamos en el amor una aventura ligera, sino una confirmación emocional, alguien que nos vea, que nos escuche, que nos haga sentir importantes de nuevo. Pero, como bien advirtió Freud, cuando el amor se vuelve una vía para llenar vacíos internos, deja de ser un encuentro real entre dos personas y se convierte en una operación emocional de rescate. Uno ama para no sentirse solo, para no enfrentarse al propio silencio, para no mirar la herida que duele en lo profundo. Lo complejo es que esto suele parecer auténtico al principio. La intensidad emocional, las promesas, las miradas que parecen decir, por fin te encontré. Todo eso nos puede convencer de que esta vez sí es amor de verdad.
Pero el psicoanálisis nos pide ir más allá del entusiasmo inicial. Nos pregunta, ¿qué necesidad está operando aquí? ¿Se trata de una elección libre o de un intento de evitar algo más doloroso? En el fondo, cuando alguien se enamora de ti por esta razón, porque representas una salvación emocional, el vínculo nace desequilibrado. Tú no eres una persona, eres una solución. Y eso, aunque suene romántico, es peligroso. Porque cuando alguien deposita en ti su esperanza de ser feliz, te convierte en responsable de un vacío que no puedes llenar. No importa cuánto ames, cuánto des, cuánto te esfuerces. Tarde o temprano, la realidad se impone. Nadie puede salvar a otro de sí mismo. Freud hablaba del narcisismo como una fuerza que no es solo ego, sino también carencia. En el amor, el narcisismo se manifiesta cuando amamos a otro como si fuera una extensión de nosotros mismos, una fuente que viene a completarnos. Y si el otro no responde como esperamos, nos sentimos traicionados. No porque nos hayan dañado realmente, sino porque no cumplieron con el papel que les asignamos en nuestro guión emocional. Esto ocurre mucho en relaciones que nacen tras una crisis, un divorcio, la pérdida de un ser querido, un hijo que se va de casa, la jubilación. Etapas que dejan espacio libre para la angustia existencial. Y entonces, sin darnos cuenta, buscamos un amor que nos distraiga del abismo, que nos devuelva la ilusión, que nos mantenga ocupados. Pero eso no es amor, es anestesia. En México, donde el valor de la familia y la compañía es profundamente cultural, muchas personas sienten que si no tienen pareja, algo está mal. Esto lleva a que relaciones disfuncionales se sostengan por miedo al vacío y que nuevos amores se conviertan en refugios, más que en encuentros genuinos. No es que eso sea un error personal, es una forma cultural de lidiar con la soledad, el envejecimiento y la necesidad de pertenencia. Pero si no se cuestiona, se repite. Cuando alguien se enamora de ti solo porque representas compañía, estabilidad o alivio emocional, el amor está dirigido a una función, no a tu esencia. Y eso, tarde o temprano, se siente. Sientes que te quieren, pero no te conocen. Sientes que te valoran, pero no te escuchan. Sientes que te necesitan, pero no te miran realmente. Es aquí donde muchas personas maduras comienzan a despertar emocionalmente, porque después de vivir relaciones así, llega una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién sería yo si dejara de necesitar ser necesitado? Es una pregunta difícil, pero profundamente liberadora. Porque implica dejar de ser el sostén emocional del otro y empezar a elegir relaciones desde la libertad, no desde la deuda. Freud no estaba en contra del amor, pero sí advertía sobre los amores que nacen de la falta, del miedo o del deseo de ser salvados. Amores que se sienten urgentes, inevitables, necesarios, pero que están construidos sobre un terreno emocional inestable. El amor real, ese que sana, que transforma, que dura, no busca llenar vacíos, busca compartir plenitudes. Y eso solo es posible cuando dejamos de pedirle al otro que sea nuestro espejo, nuestro bálsamo o nuestra excusa para no mirarnos. A veces esperamos que el amor sea limpio, justo, coherente. Pero lo cierto es que la forma en que una persona ama no se construye contigo, se construyó mucho antes de conocerte. Freud nos mostró que gran parte de nuestra manera de vincularnos está determinada por una historia emocional que cargamos sin cuestionar. No se trata solo de heridas, sino también de aprendizajes. En pocas palabras, amamos como fuimos amados o como vimos amar. Esto significa que, cuando alguien se enamora de ti, no siempre lo hace desde una elección consciente. Puede estar repitiendo, sin saberlo, una estructura afectiva que aprendió desde su infancia. Si creció en un entorno donde el afecto era intermitente, probablemente ame de forma intermitente. Si el cariño solo llegaba tras el sacrificio, quizás necesite verte sufrir para sentirse merecedor del vínculo. Si aprendió que el amor se gana, no se recibe libremente, entonces tratará de controlarte o complacerte hasta anularse.
Nada de esto tiene que ver contigo, y eso es lo más difícil de aceptar. Porque cuando alguien proyecta su historia emocional sobre ti, tú te conviertes en actor de una obra que no escribiste. Quizás te vean como alguien salvador, o como amenaza, como figura de apoyo, o como posible traidor. Todo depende de la estructura emocional con la que esa persona aprendió a interpretar el amor. En las relaciones maduras, este fenómeno se vuelve más complejo, porque la historia emocional ya está muy cargada de capas: divorcios, pérdidas, decepciones, traiciones, duelos no cerrados. Todo eso se acumula como experiencia, pero también como peso. Y cuando una nueva persona aparece, esa mochila se proyecta automáticamente. Uno no ama desde cero. Uno ama desde todo lo que fue, desde lo que dolió, desde lo que aún no se entiende. En el caso específico de México, muchas personas mayores de 45 crecieron en ambientes donde las emociones no se hablaban abiertamente, donde los hombres no lloraban y las mujeres callaban sus deseos por cuidar la estabilidad familiar. En ese contexto, aprender a amar con libertad y conciencia emocional no fue parte de la educación afectiva. Por eso, en la adultez, el amor muchas veces aparece contaminado de culpa, de roles, de expectativas y de silencios acumulados. Freud hablaba del inconsciente como un guión que opera sin que lo veamos. Y en el amor, ese guión se manifiesta con fuerza. Es por eso que muchas veces nos sentimos atraídos por personas que no nos convienen, o que terminamos lastimando a quienes más queremos, porque no estamos eligiendo con plena conciencia. Estamos repitiendo una historia. Lo más revelador es que a veces, quien se enamora de ti no está realmente viendo quién eres ahora, sino quién podrías haber sido en su infancia, o quién le habría gustado tener cerca en sus momentos de vulnerabilidad. Y tú, sin darte cuenta, podrías estar haciendo lo mismo. Y entonces, ¿qué hacemos con esta herencia emocional? ¿Estamos condenados a repetirla? No. Pero solo podemos transformarla si la hacemos visible. Si empezamos a preguntarnos, ¿cómo aprendí yo a amar? ¿Desde qué lugar me enamoro? ¿Estoy buscando un compañero o una figura que repare algo que faltó? Lo mismo aplica al otro. Cuando alguien te ama, es legítimo preguntarse, ¿qué versión de mí está viendo? ¿Está amando lo que soy o lo que representa tenerme en su vida? Estas preguntas no son para destruir el amor, sino para limpiarlo, para que deje de ser una repetición inconsciente y se convierta en un acto libre, porque el amor auténtico, ese que no exige, que no proyecta, que no sustituye, solo puede nacer cuando ambos dejan de usar al otro como muleta emocional. Y eso no se logra con promesas románticas, sino con trabajo interno, con conciencia, con honestidad emocional. Una de las ideas más revolucionarias y a la vez más incómodas de Sigmund Freud es la noción de transferencia. En términos simples, es cuando una persona traslada sentimientos, deseos y expectativas inconscientes que tiene hacia figuras importantes de su pasado, a una persona del presente. Y pocas veces este fenómeno es tan evidente como en el enamoramiento. Cuando alguien se enamora de ti, puede parecer que está reaccionando a tu forma de ser, a tus valores, a tu compañía. Pero desde la mirada freudiana, lo que muchas veces está ocurriendo es que esa persona ha activado en su inconsciente una figura emocional previa, y tú estás tomando ese lugar. Ya no eres tú. Eres una especie de sustituto emocional. Un actor que representa un papel clave en la historia interna del otro. Esto no significa que el afecto no sea real, pero sí que la motivación detrás de ese afecto no está completamente en el presente. Está contaminada por el pasado, y eso transforma el vínculo. Porque deja de ser una relación entre dos adultos conscientes y se convierte en una especie de teatro emocional donde se están reeditando escenas viejas con nuevos protagonistas. Freud descubrió este fenómeno en el contexto de la terapia, cuando los pacientes comenzaban a sentir amor, odio o dependencia hacia su analista. No por quién era el analista en sí,
sino porque lo colocaban, sin darse cuenta, en el rol de madre, padre o cualquier otra figura emocionalmente significativa. Esta proyección era tan fuerte que podía generar emociones intensas, incluso amorosas, pero no era amor auténtico, era transferencia. En las relaciones personales, este mecanismo actúa igual. Por ejemplo, si una persona fue emocionalmente abandonada por su padre, puede enamorarse intensamente de alguien que se muestra distante o difícil de alcanzar. El dolor que esa persona genera revive la herida original, pero también la esperanza de que, esta vez, sí será elegido, sí será amado, sí será suficiente. Ese amor no es por ti, es por lo que tú podrías simbolizar en su intento de reescribir el pasado. Lo mismo puede pasar al revés. Quizás tú te sientas atraído por alguien que te hace sentir protegido, valorado, comprendido. Pero si observas con atención, tal vez esa persona está activando en ti la figura de una madre cálida que perdiste o que nunca tuviste del todo. Y así, en lugar de construir un vínculo nuevo, estás buscando recuperar algo viejo. Esto no significa que las relaciones marcadas por la transferencia estén destinadas al fracaso, pero sí requieren conciencia profunda, porque si no se reconoce la transferencia, se cae fácilmente en la decepción. Cuando la persona no cumple con el guión emocional que se proyectó sobre ella, porque inevitablemente no puede, aparece el enojo, la frustración, incluso el abandono, no porque haya hecho algo malo, sino porque dejó de representar a esa figura interna que el otro necesitaba. En la adultez media, cuando ya se ha vivido suficiente como para tener heridas, pérdidas y vacíos acumulados, la transferencia se vuelve más compleja. Se mezcla con la soledad, con la nostalgia, con el deseo de reencuentro emocional. Y puede dar lugar a amores que parecen mágicos, pero que en realidad están sustentados en la necesidad de reparar el pasado, no en la conexión con el presente. En el contexto cultural mexicano, donde muchas relaciones familiares son intensas, simbólicas y marcadas por el deber, la transferencia puede ser aún más fuerte. No es raro que se busque en la pareja lo que no se recibió del padre o de la madre, ni que se proyecten expectativas idealizadas en una relación como si pudiera resolver todo lo que quedó incompleto en la vida familiar. La clave aquí no es evitar enamorarse ni vivir con miedo emocional. La clave es detectar cuándo estamos actuando desde la transferencia. Preguntarnos, ¿a quién me recuerda esta persona? ¿Qué escena emocional estoy repitiendo aquí? ¿Qué estoy esperando realmente de este vínculo? El amor libre no es el que aparece sin historia, sino el que puede distinguir entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que es, entre lo que espero y lo que el otro realmente puede dar. Una de las ideas más románticas, y también más peligrosas, que circula sobre el amor, es la del amor incondicional. Esa fantasía de ser amado sin límites, sin condiciones, sin importar lo que uno haga o deje de hacer. A primera vista parece el tipo de amor más puro. Pero desde el punto de vista freudiano, esta idea muchas veces no es más que un deseo infantil no resuelto, el anhelo de ser aceptados completamente, como necesitábamos que lo hicieran nuestros padres. En la infancia, el amor incondicional es una necesidad. El niño necesita sentir que será amado sin tener que ganarse ese amor. Pero si no lo recibe, si el cariño fue condicional, distante o impredecible, queda una huella profunda. Una parte del adulto que será crecerá buscando ese tipo de amor, como si aún tuviera 5 años. Y es allí donde surgen relaciones desequilibradas. Cuando uno ama esperando ser reparado, no acompañado. Desde esta lógica, muchas personas se enamoran de ti no por quién eres, sino por la promesa emocional de ese amor incondicional que nunca tuvieron. Esperan que tú los aceptes con todo su caos, que los perdones siempre, que no te vayas nunca. Pero eso no es amor entre adultos. Es una demanda emocional que te coloca en el rol de madre o padre emocional. Y lo más complejo es que muchas veces tú también puedes caer en ese papel sin darte cuenta. Puedes sentirte halagado al ser necesitado, al ser visto como la única persona que lo entiende,
como quien por fin lo acepta como es. Pero con el tiempo, ese rol se vuelve carga. Porque amar a alguien no significa criarlo emocionalmente, ni sostenerlo sin límites. Freud veía estos vínculos como una forma de regresión emocional. No porque las personas fueran inmaduras por sí mismas, sino porque el amor puede activar heridas tan primitivas que nos hace actuar como niños buscando un tipo de afecto que nunca llegó. Cuando alguien te ama desde ese lugar, te pone en un pedestal, pero ese pedestal es frágil. Apenas fallas, se desmorona. Esto puede verse con claridad en relaciones donde hay una dependencia emocional muy marcada. Uno da, el otro exige. Uno sostiene, el otro se recuesta. Y aunque se digan frases como «nadie me ha amado como tú», lo que realmente está ocurriendo es una transacción emocional basada en carencias, no en presencia. En personas mayores de 45 años, esto puede aparecer con una forma más sutil, pero igualmente profunda, sobre todo si han vivido relaciones donde nunca se sintieron aceptadas del todo o si cargan con la culpa de haber fallado en vínculos anteriores. El nuevo amor entonces se convierte en una segunda oportunidad emocional, una especie de corrección del pasado. Pero si no se tiene conciencia, esa corrección se transforma en exigencia. En el contexto mexicano, donde el amor muchas veces se mezcla con sacrificio, roles tradicionales y silencios emocionales, es común que se confunda el amor con la abnegación, y así, el deseo de ser amado sin condiciones se convierte en el ideal máximo. Pero nadie puede ofrecer eso sin perder su libertad emocional. Amar de forma madura implica reconocer que sí hay condiciones sanas, humanas, necesarias, respeto, reciprocidad, comunicación. No porque el amor verdadero tenga límites fríos, sino porque necesita estructura para no volverse destructivo. El amor sin límites no es sublime, es inestable. Cuando alguien se enamora de ti, por la fantasía de que tú le darás lo que nunca tuvo, ese amor absoluto, redentor, sin reclamos, no te está viendo realmente. Te está usando como puente hacia algo imposible, y si tú aceptas ese rol sin darte cuenta, te conviertes en rehén emocional de un guión que nunca vas a poder cumplir. El amor que libera no es el que promete incondicionalidad ciega. Es el que mira al otro como un adulto completo, con historia, heridas y límites. Es el que ama incluso sabiendo que no todo se puede dar, que no todo se puede curar. En cada enamoramiento hay casi siempre una promesa silenciosa. Esta vez sí será distinto. Esa promesa no se dice en voz alta, pero se siente. Se siente en el cuerpo, en el corazón, en las expectativas que surgen apenas la conexión comienza. Y durante un tiempo, todo parece sostener esa ilusión. Nos sentimos vistos, valorados, completos. Pero tarde o temprano, la realidad aparece. Y con ella llega el momento que Freud describió como inevitable: la caída del yo ideal que habíamos proyectado sobre el otro. El yo ideal es una construcción inconsciente. Es la imagen de perfección que aspiramos a ser o que deseamos encontrar en otro. Cuando alguien se enamora de ti, muchas veces está viendo en ti esa proyección. El tú perfecto, el tú que nunca decepciona, el tú que encarna todo lo que le falta. Pero como nadie puede sostener esa fantasía para siempre, llega el momento en que te muestras humano. Y entonces, algo en el otro se rompe. Freud sostenía que esta ruptura es clave, porque lo que se pierde no es tanto el amor, sino la ilusión sobre el objeto amado. Es el duelo del ideal. Y ese duelo es doloroso, no porque tú hayas cambiado, sino porque dejaste de cumplir con la función emocional inconsciente que el otro te había asignado. En relaciones maduras, esta dinámica es aún más fuerte. Las personas mayores de 45 años han atravesado decepciones, rupturas, pérdidas significativas, y aunque desean un amor real, también cargan con una esperanza profunda de que aún es posible vivir algo extraordinario. Así, cuando alguien aparece y parece llenar ese anhelo, la proyección es poderosa, pero también lo es la decepción cuando el otro no se comporta como se esperaba. Aquí entra otro concepto freudiano importante:
la pulsión de repetición, es decir, la tendencia del inconsciente a repetir patrones dolorosos, no por masoquismo, sino porque busca resolver algo que quedó inconcluso. Por eso, muchas personas se sienten atraídas por quienes, una y otra vez, los decepcionan de formas similares. No es mala suerte. Es el intento inconsciente de corregir un trauma emocional, fallando en el intento. Cuando el otro deja de responder al yo ideal, suelen surgir frases como: no eres quien pensé, me fallaste, has cambiado. Pero en realidad, lo que ha cambiado es la proyección. Ya no se sostiene, el espejo se ha roto, y ahora hay que ver al otro como realmente es, no como queríamos que fuera. Ese momento, aunque doloroso, es el verdadero comienzo de una relación adulta. En el contexto emocional mexicano, donde la lealtad, el deber y la familia tienen un peso tan profundo, esta caída del ideal suele vivirse con culpa o frustración, porque hay una fuerte creencia en el amor para siempre, en las promesas eternas, en el deber ser romántico. Así, cuando el amor decepciona, no solo duele la pérdida de la relación, sino también la ruptura de ese ideal profundamente arraigado. Pero aquí hay una oportunidad. El duelo del yo ideal no tiene que ser el final. Puede ser el paso hacia una relación más auténtica. Una donde ambas personas dejen de actuar papeles y empiecen a verse de verdad. Donde no se idealice ni se demande perfección, sino que se honre la imperfección compartida. Freud decía que el trabajo emocional no consiste en eliminar las ilusiones, sino en hacerlas conscientes. Solo entonces pueden transformarse. Así, cuando alguien se enamora de ti y luego se desilusiona, no es necesariamente un fracaso. Puede ser un despertar. La caída del ideal puede dar lugar a un amor más real, más estable, más libre de fantasmas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a amar sin ilusiones? A amar sin pedirle al otro que sea perfecto, que repare, que salve, que complete. ¿Estamos dispuestos a aceptar que el otro es tan humano como nosotros y que el amor no necesita idealización para ser verdadero? Porque solo cuando dejamos de pedir que el otro encaje en nuestras fantasías es que podemos empezar a construir un amor que realmente pertenezca al presente. Después de todo lo dicho, tal vez la pregunta más importante no sea ¿por qué alguien se enamora de ti?, sino ¿desde dónde te permites ser amado? Porque si hay algo que Freud nos dejó como herencia, es la certeza de que el inconsciente no elige al azar, y que si no hacemos consciente lo que opera en la sombra, viviremos relaciones como destino, cuando en realidad son repetición. Muchos adultos mayores de 45 años han vivido ya varias vidas dentro de una sola. Matrimonios largos, separaciones difíciles, pérdidas dolorosas, reconciliaciones inesperadas y quizás nuevas oportunidades amorosas que llegan cuando menos se esperan. En esa etapa, uno se mira al espejo distinto. Ya no se busca el amor para cumplir con los estándares sociales, sino para encontrar un espacio de intimidad genuina. Pero incluso ahí, en ese nuevo terreno, puede colarse el pasado si no estamos atentos. Cuando alguien se enamora de ti desde el dolor, desde la carencia o desde la necesidad de salvarse, es fácil dejarse llevar. Puede parecer halagador, puede sentirse justo. Incluso puede despertar en ti ese viejo deseo de ser el refugio de alguien. Pero si tú también estás buscando ser amado para sentirte válido, reconocido o completo, es probable que se estén encontrando no como dos adultos conscientes, sino como dos heridas que se tocan. La propuesta freudiana no es cínica ni pesimista, es radicalmente honesta. Nos dice que el amor auténtico solo es posible cuando dejamos de usar al otro como espejo, sustituto o medicina, que solo cuando nos atrevemos a amar con los ojos abiertos, viendo al otro como es, no como quisiéramos que fuera, podemos experimentar una relación real. Esto implica renunciar a muchas fantasías, que el otro nos complete, que nos haga sentir siempre seguros, que nunca se equivoque, que intuya lo que necesitamos sin que lo digamos. Implica aceptar que nadie llega a nuestra vida
listo, sin historia, sin mochila emocional. Pero también implica una enorme libertad, la de elegir quedarnos, no por necesidad, sino por amor lúcido. En la cultura mexicana, donde el amor muchas veces ha sido idealizado a través de telenovelas, canciones de despecho y tradiciones familiares, esta visión puede sonar fría, pero es profundamente liberadora, porque no niega el deseo, ni la pasión, ni la ternura. Solo los coloca sobre un terreno más sólido, el del autoconocimiento y la responsabilidad emocional. Freud nunca nos dijo cómo amar, pero sí nos mostró qué fuerzas invisibles se esconden detrás del amor. Nos enseñó a mirar las raíces, no solo las flores. Y en esa mirada podemos encontrar una forma nueva de relacionarnos, más libre, más real, más adulta. Entonces, si alguien se enamora de ti, pregúntate, ¿qué parte de mí está activando? ¿Está viendo quién soy o está buscando a alguien que llene un vacío? ¿Y yo? ¿Desde dónde estoy permitiendo este vínculo? Las respuestas a esas preguntas no siempre son cómodas, pero sí necesarias, porque cuanto más consciente sea el amor, menos probabilidades hay de repetir las viejas heridas, y más posibilidades hay de construir algo verdadero, aunque imperfecto. Amar desde la madurez es dejar de perseguir la intensidad y empezar a valorar la profundidad. Es entender que no todo lo que nos atrae nos conviene y que no todo lo que nos duele significa que debemos quedarnos. Quizás el mayor acto de amor, hacia uno mismo y hacia el otro, no sea entregarse sin pensar, sino elegir con el corazón despierto, con la historia asumida, con la libertad de decir te veo, y desde lo que soy, elijo verte. Ese es el tipo de amor que no depende de proyecciones. Es el que sobrevive al tiempo, a la caída del ideal y a la verdad. Es el amor que vale la pena. Amar no es solo sentir, es elegir. Es hacerse cargo del impacto que uno tiene en el otro. A esta edad ya no basta con la emoción, hace falta conciencia. Responsabilidad afectiva no significa perfección, sino honestidad. Decir lo que se siente, cuidar lo que se da, respetar lo que se construye. Cuando alguien se enamora de ti, lo verdaderamente valioso no es lo que imagina de ti, sino lo que está dispuesto a cuidar contigo. Porque el amor real no nace de la necesidad, sino del compromiso de mirar al otro, sin dejar de mirarse a uno mismo.